Hay una regla no escrita entre los arqueólogos que trabajan en Egipto. No preguntes sobre lo que está detrás de las paredes. Desde 1993, al menos 4 equipos científicos independientes han detectado cámaras, vacíos y pasajes ocultos dentro de la Gran Pirámide de Giza que nadie, absolutamente nadie, ha vuelto a explorar. No porque sea imposible, sino porque cada vez que alguien intenta hacerlo, el gobierno egipcio cierra la puerta. A veces literalmente. Hoy vamos a hablar de las 5 cámaras ocultas que los instrumentos más avanzados del planeta han confirmado que existen dentro de Keops. Lo que hay en cada una de ellas. ¿Y por qué Egipto lleva décadas negándose a abrirlas? Si crees que ya conoces todos los secretos de la Gran Pirámide, este video va a demostrar que acabas de empezar. La Gran Pirámide de Keops es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. 4.500 años de historia. 146 metros de altura original. Más de 2.300.000 bloques de piedra caliza, algunos con un peso de hasta 80 toneladas. Y sin embargo, sabemos asombrosamente poco de lo que hay adentro. Lo que los turistas pueden visitar hoy representa menos del 3% del volumen total de la estructura. Hay una cámara del rey. Una cámara de la reina. La Gran Galería. Un pasaje descendente. Y una cámara subterránea sin terminar que los arqueólogos llevan más de un siglo sin poder explicar. El resto de la pirámide, más del 97% de su masa total, nunca ha sido explorado. Nunca. Durante siglos, eso se explicó con una razón simple: no hay más espacios. La pirámide es maciza. Es roca y mortero de arriba a abajo, salvo por esas pocas cámaras conocidas. Pero entonces llegó la tecnología del siglo XXI. Y lo que encontró dentro de Keops hizo que esa explicación dejara de sostenerse. El proyecto Scan Pyramids, un consorcio internacional de científicos de Francia, Japón, Alemania y Egipto, anunció el descubrimiento de un vacío monumental dentro de la Gran Pirámide. Lo habían detectado usando monografía, la misma tecnología que se emplea para escanear el interior de volcanes activos sin perforarlos. Las mones son partículas subatómicas que atraviesan la materia sólida y se absorben en distinto grado según la densidad del material. Al analizar los patrones de absorción, los científicos pueden construir una imagen tridimensional del interior de una estructura sin tocarla. Lo que encontraron fue una cavidad de al menos 30 metros de longitud, situada directamente por encima de la Gran Galería. Con una sección transversal similar a la de la propia galería. 30 metros. En el corazón de la Gran Pirámide. Completamente desconocida hasta ese momento. El gobierno egipcio reconoció el hallazgo. Agradeció al equipo internacional su trabajo. Y luego, en silencio, cerró el acceso para cualquier exploración adicional. El equipo de Scan Pyramids solicitó permiso para investigar el interior del vacío con cámaras endoscópicas, el método menos invasivo posible. La respuesta fue un no sin explicación técnica. Hoy, esa cámara sigue ahí. 30 metros de espacio sin explorar. A 47 metros de altura dentro de la pirámide más famosa del mundo. Y nadie puede entrar. Antes del escándalo de 2017, ya había otra historia que el mundo oficial prefería no contar. En 1993, el ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink introdujo en la Gran Pirámide un pequeño robot de exploración llamado U-Boat 2. Su misión era recorrer los llamados conductos de ventilación que parten de la cámara de la reina hacia el norte y hacia el sur. Durante décadas, esos conductos habían sido ignorados. Se asumía que eran simples canales de ventilación. Gantenbrink demostró que eso era imposible: los conductos no llegan a la superficie exterior de la pirámide. No ventilan nada. Terminan en el interior de la estructura. El robot avanzó por el conducto sur durante más de 60 metros. Y al final del trayecto encontró algo que nadie esperaba: una pequeña puerta de piedra caliza con 2 manijas de cobre. Una puerta. Con manijas.
sellada desde adentro. El hallazgo fue tan incómodo que las autoridades egipcias retiraron el permiso de Gantenbrink días después de que lo comunicara públicamente. El robot fue confiscado. El investigador fue expulsado del proyecto. 9 años después, en 2002, el Consejo Supremo de Antigüedades permitió que un nuevo robot, el Pyramid Rover, abriera un pequeño orificio en esa puerta. Lo que encontró fue otra puerta. Un espacio de 20 centímetros entre ambas y luego una segunda pared de piedra. Detrás de esa segunda puerta nadie ha mirado todavía. En el conducto norte, el mismo robot encontró otra puerta idéntica. Sellada. Sin explorar. 2 cámaras o antecámaras potenciales. 2 puertas selladas desde adentro. Y 30 años de silencio oficial. Esta es la que menos se menciona. Y quizás la más perturbadora de todas. En 1987, un equipo japonés de la Universidad de Waseda, liderado por el profesor Sakuji Yoshimura, realizó el primer estudio electromagnético sistemático de la Gran Pirámide. Usaron radares de penetración terrestre para analizar el suelo bajo las cámaras interiores. Los resultados fueron publicados internamente. Nunca tuvieron una difusión masiva. Pero lo que describían era esto: bajo el suelo de la Cámara del Rey, a una profundidad de varios metros dentro de la roca viva, existía una anomalía electromagnética consistente con la presencia de un espacio vacío. No una fisura natural. Una cavidad. Los japoneses solicitaron permiso para profundizar en la investigación. Fueron descortésmente informados de que su permiso había concluido y que no sería renovado. Pero lo más revelador vino después. En la misma campaña de 1987, el equipo detectó una anomalía similar al oeste de la Cámara de la Reina. Una zona donde las ondas electromagnéticas se comportaban de forma distinta al resto de la roca circundante. Como si hubiera algo detrás del muro occidental de esa cámara. Un investigador del equipo escribió en su informe privado, que décadas después se hizo público a través de una solicitud de acceso a la información en Japón, estas palabras exactas: la estructura no es tan sólida como queremos creer. Hay algo que espera ser encontrado. Nadie lo encontró. Nadie lo buscó. Y el muro occidental de la Cámara de la Reina sigue sin que nadie haya podido analizarlo en profundidad desde 1987. Si las 4 cámaras anteriores son piezas de un rompecabezas, la quinta es la que hace que todas encajen. En 2016, antes de que Scan Pyramids hiciera su anuncio histórico, los datos preliminares de monografía del proyecto revelaron algo que el equipo no incluyó en su comunicado oficial de 2017. Un detalle que permaneció en los archivos técnicos internos hasta que investigadores independientes lo extrajeron y lo analizaron. Había una anomalía adicional. No en la zona de la Gran Galería, sino en la base de la pirámide, en el sector noreste, a una profundidad cercana al nivel del suelo natural de la meseta. Una cavidad alargada, orientada en diagonal, que en su proyección tridimensional parecía conectar la zona subterránea bajo la pirámide, donde, recordemos, el equipo japonés de 1987 también detectó anomalías, con el nivel de la Cámara de la Reina. Un pasaje diagonal, enterrado, que potencialmente conecta el subsuelo con el corazón de la pirámide. Los arquitectos del antiguo Egipto no construían pasajes sin propósito. Cada corredor, cada galería, cada pozo en el interior de una pirámide tenía una función ritual, logística o simbólica perfectamente definida. Un pasaje que conecta el subsuelo con el interior no es un accidente arquitectónico. Es una puerta. Una puerta que lleva a algún lugar. Que alguien construyó con una intención específica. Y que 4500 años después, nadie tiene permiso para atravesar. Llegamos a la pregunta que todo esto plantea de forma inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué un gobierno negaría el acceso científico a descubrimientos que podrían reescribir la historia de su propio país? ¿Qué interés tiene Egipto en mantener selladas esas cámaras?
Hay 3 respuestas posibles, y ninguna de ellas es tranquilizadora. La primera es económica. El turismo representa más del 11% del PIB de Egipto. Las pirámides son el mayor activo turístico del país. Si lo que hay dentro de esas cámaras contradice la narrativa oficial sobre la construcción de las pirámides, si demuestra una tecnología o una civilización que no encaja en el relato histórico conocido, el impacto sobre la industria turística sería incalculable. No porque la gente dejara de visitar Giza, sino porque toda la estructura museística, académica y gubernamental construida durante más de un siglo alrededor de esa narrativa colapsaría de la noche a la mañana. La segunda es política. El antiguo Egipto es la fuente principal de identidad nacional para el Egipto moderno. Admitir que no comprendemos completamente quienes construyeron las pirámides o que hay partes de ellas que llevan décadas resistiéndose a toda explicación oficial, es políticamente devastador para un Estado que ha construido parte de su legitimidad internacional sobre ser el custodio de esa herencia. La tercera es la más especulativa y la más fascinante. Algunos investigadores independientes sostienen que las autoridades egipcias ya saben lo que hay en esas cámaras. Que los estudios internos, los que nunca se publican, los que se realizan sin cámaras ni periodistas presentes, ya han respondido las preguntas que el público todavía se está haciendo. Y que la respuesta es tan perturbadora que han decidido que el mundo no está preparado para recibirla. No podemos verificar esa tercera posibilidad. Pero sí podemos verificar esto: hay 5 cavidades confirmadas por tecnología de vanguardia dentro de la pirámide más estudiada del mundo. Y en ningún caso, en ninguno, las autoridades han permitido una exploración física de lo que hay en su interior. Eso no es arqueología. Es control de información. Y mientras ese control se mantenga, las preguntas seguirán multiplicándose. La Gran Pirámide lleva 4500 años guardando sus secretos. Parece que le quedan fuerzas para aguantar un poco más. 5 cámaras. 5 descubrimientos confirmados por ciencia de primer nivel. 5 veces en que la respuesta oficial fue cerrar la puerta y pedir que no se hagan más preguntas. No te pido que creas en conspiraciones. Te pido algo mucho más sencillo: que te preguntes por qué, en la era de la inteligencia artificial, los telescopios espaciales y los aceleradores de partículas, la estructura más famosa de la historia de la humanidad, tiene más del 97% de su interior sin explorar. Y que alguien, en algún despacho de El Cairo, tiene la llave y ha decidido no usarla. Si este video te abrió los ojos, suscríbete al canal. Porque esto es solo el comienzo. En el próximo video vamos a hablar de algo que conecta directamente con todo lo que viste hoy. Algo que los constructores de la pirámide dejaron escrito en las estrellas. Nos vemos ahí.